Buenas noches, ¿cómo están, querida familia de Te Escucho Medicamentos? Hoy estamos de nuevo con otro miércoles de Te Escucho con un tema muy importante y es la salud mental. Y para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Carolina Cortés Duque. Es médica psiquiatra, también es postulante a magíster de psicología clínica y de la salud. También se desempeña como docente de psiquiatría y es psiquiatra de la S de Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias, Alba, y Laura por la invitación a Te Escucho Medicamentos. Eh, es muy agradable para mí poder compartir con ustedes, poder resolver dudas de un tema como tú muy bien lo dijiste, supremamente importante, al que las personas le tienen un poco de miedo, le tienen un poco de reserva, como que hablar de salud mental o enfermedad mental, a veces como que ahorita les explicaré la diferencia, pero genera cierto temor. Y resulta que pues es que es fundamental en la vida de todos, ¿no? La salud mental, igual que la salud física, por supuesto. Sí, muy importante lo que tú dices y es que hay muchos tabús alrededor del tema, poco hablamos de ello, nos da miedo, es algo de lo que poco se habla y tenemos mucho temor y muchos prejuicios de ello. Pero al igual que otras partes del cuerpo, por ejemplo, nuestro corazón se enferma, nuestro hígado se enferma, nuestras partes pueden tener alguna afectación, nuestro cerebro también puede enfermar. Por supuesto, o sea, el cerebro es un órgano igual que el resto de órganos, o sea, igual que el corazón, igual que los pulmones, igual que el intestino, es un órgano y por supuesto que está compuesto de células, de tejidos, y, y esas células y esos tejidos son vulnerables a dañarse, a sufrir, a, a tener lesiones, ¿cierto? Entonces, por supuesto que el cerebro se enferma, obviamente se enferma, y ahí es cuando vienen todas las enfermedades neurológicas y las enfermedades mentales o psiquiátricas, son la expresión de ese cerebro enfermo. Ese cerebro puede enfermarse de forma, llamémoslo así, grande, como en un tumor, como una hemorragia, lo que llamamos a veces una trombosis, los eventos cerebrovasculares, ¿no? En términos médicos. Pero eso que llaman las trombosis, los aneurismas, las hemorragias, son enfermedades grandes del cerebro. Las enfermedades, llamémoslo así, que tienen que ver con la conducción de las sustancias que están dentro del cerebro, esa alteración de esas sustancias generan las enfermedades mentales. Pero por supuesto que es una alteración orgánica. Y entonces, que tú hablabas algo muy importante y es cuál es la diferencia entre enfermedad mental y salud mental, porque hay que distinguir eso muy para que podamos Uh -huh. entender y todas las Bueno, personas entendamos muy bien estos conceptos. fíjate que salud mental es algo que todos debemos tener, ¿sí? La salud mental, de hecho, a ver, de hecho la salud, primero vamos a hablar del concepto de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. O sea, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, porque a veces dicen salud es porque no está enfermo. No, sí, puede que no esté enfermo, pero si está en la casa no haciendo, pues eso no es salud, ¿sí? Eso no es salud. Entonces, ese es el primer paso. La salud no es que no haya enfermedad, es un estado de bienestar en todas las áreas del ser humano, física, mental. Bueno, cuando hablamos de salud mental, ese bienestar va orientado a que el individuo sabe afrontar las diferentes situaciones de la vida, es una persona productiva, es una persona que contribuye a la comunidad, a los demás, es una persona que no solamente produce para sí misma, sino produce para los demás, ¿sí? Puede afrontar las situaciones de la vida, porque pues la vida tiene muchas situaciones, o sea, así como un día hace sol, otro día llueve, otro día no tenemos virus, ahorita hay un virus, bueno, en fin, hay muchas situaciones que hay que sortear y esa capacidad de adaptación nos habla de salud mental.
Ahora, es distinto la enfermedad. La enfermedad mental sí es una alteración orgánica en la que se produce una alteración de la mente. ¿Cómo vemos la alteración de la mente? Se ve porque la persona tiene unos estados de profunda depresión, porque la persona tiene unos estados en los que dice cosas que son, en los que se comporta de forma distinta. La mente enferma se ve en el afecto, el comportamiento, el pensamiento de ese individuo, ¿sí? Esto es un aspecto totalmente distinto, totalmente distinto. De hecho, la enfermedad mental tiene muchísimas variables para desarrollarse, pero no necesariamente cuando la salud mental está afectada se genera una enfermedad mental. Eso es Excelente, importante, ¿sí? excelente El hecho de que aclaración, nuestra doctora. salud mental, claro, esté afectada, no necesariamente es enfermedad. Enfermedad ya es un estado patológico grave que implica un tratamiento farmacológico y, bueno, varios aspectos, digamos, médicos y terapéuticos, ¿sí? Pero la salud mental es algo que todos debemos tener. Todos debemos tenerla. Y si no la tenemos, podemos estar afectando nuestra salud mental, sin que quiera decir que estemos enfermos. Muy, muy importante esta aclaración. Y entonces vemos, y tú mencionabas que hay muchos factores que podrían alterar la salud mental de las personas. Entonces quisiera que pudieras mencionar cuáles son esos factores que pueden afectar la salud mental y cuáles son aquellos que también podrían desencadenar ya en una enfermedad mental. Ok, entonces mira, la salud mental está dada, por ejemplo, eh, porque mantengamos un horario, nuestro trabajo es nuestro trabajo, nuestra casa es nuestra casa, nuestra familia es nuestra familia. Por ejemplo, el mantener un límite. A ver, doy un ejemplo grueso, no llevar trabajo a la casa. Eso es salud mental, ¿sí? Tener un espacio para la recreación, para estar con los hijos, para estar con la familia, no estar pensando en el trabajo mientras está en la casa o con la familia. Eso es salud mental. Por ejemplo, salir a un paseo y disfrutarlo, no estar pensando en todo lo que tengo que hacer y los problemas y tal. Eso es salud mental. Tener, por ejemplo, horarios, tener, por ejemplo, bueno, ahorita que se habla del trabajo en casa y estas cosas, tener rutinas, horarios, pausas activas. Eso es salud mental. Sentarse a desayunar en la mesa y decir, voy a desayunar. Eso es salud mental. ¿Sí? No desayunar en la buceta, desayunar mientras se va al paradero. ¿Sí? Eso no es salud mental. No estás teniendo el espacio para dedicarte a tu desayuno, los 15, 20 minutos. ¿Sí? Acostarse tarde, no tener una higiene de sueño en la que el sueño repara células, el sueño repara tejidos, el sueño es para que el organismo descanse. No tener una higiene de sueño es no tener salud mental, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso yo te decía, Alba, que la salud mental está inmersa en toda nuestra vida, todo el tiempo, ¿sí? Que si voy a salir a hacer actividad física es hacer actividad física, es que si voy a trabajar es a trabajar, que si voy a estudiar es a estudiar, o sea, ese tipo de mezclas, ¿sí? Que no nos generan un orden en la vida, eso es no tener salud mental. Otra cosa Bueno, distinta es la enfermedad mental. Esa falta, llamemos de hábitos, pueden llevar a la enfermedad mental, por supuesto. Quien trasnoche y trasnoche y trasnoche y trasnocha, ¿qué pasa? Desarrolla un trastorno de sueño. ¿Y qué hay que hacer? Tratarlo con medicamentos. ¿Sí? Quien se pone efectivamente a tener una dificultad en los horarios y entonces mezcla el trabajo con la casa y mezcla las preocupaciones de allá con las de acá y todo, ¿qué genera? Puede generar un trastorno mental, claro, un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, la falta de esos hábitos no solo alteran la salud mental, sino pueden llevar a enfermedad mental más adelante, ¿no? Sumado, por supuesto, a una serie de factores biológicos, ¿no? La enfermedad mental, como todas las enfermedades, pues tiene una vulnerabilidad, no todos los organismos desarrollan depresión, todos desarrollan estados de psicosis, no todos desarrollan bipolaridad y en fin, todas las trastornos mentales, que es una lista larga, ¿no? Entonces se necesitan, esto no es unicausal, son muchos factores que influyen.
Uno, obviamente, una vida desordenada. Dos, una vulnerabilidad biológica. Tres, esa vulnerabilidad biológica puede llevar a alteraciones endocrinas, metabólicas, neurológicas, ¿sí? Eh, em, Choques fuertes, ¿no? Los cambios de cultura, las vivencias difíciles en la vida, a veces sacuden tanto ese cerebro que generan enfermedad mental también, ¿no? Entonces, pues realmente es multicausal, ¿no? Y dentro de esas causas que podemos controlar nosotros está tener unos buenos hábitos de salud mental. Excelente. Yo creo que muchas de las personas que estamos viendo nos sentimos identificadas y mucho más ahora con este tema de pandemia en donde se ha pasado el trabajo a la casa. Entonces ya no tenemos horarios, ya desayunamos trabajando, almorzamos trabajando, nos acostamos tarde, nuestros horarios no Han tenemos unos cambiado. horarios definidos, Mm. han cambiado y por eso hemos visto también y se ha visto que ha aumentado un poco todo ese tipo de enfermedades mentales porque esos hábitos y esos eh, espacios que teníamos para alimentar nuestra salud mental se han venido alterando un poco con todos estos Mucho. cambios y tenemos nosotros que aprender a adaptarnos y poder dar respuesta a eso. Entonces, yo quiero preguntarte, entonces, ¿quién podría tener una enfermedad mental? Todos podríamos tener en algún momento una enfermedad mental y cómo pudiéramos tratar de prevenir unos tips que tú nos pudieras dar de cómo prevenir que pudiéramos desencadenar, al igual como en otras enfermedades, podemos prevenir la hipertensión haciendo ejercicio, consumiendo bajos niveles de sodio, entre otras cosas. Para las enfermedades mentales también existen algunas precauciones o algunos hábitos que podamos mejorar para tratar de evitar que sucedan. Sí, claro, por supuesto. Mira, bueno, primero, un dato, la Organización Mundial de la Salud dice que de cada cuatro personas, por lo menos una desarrolla enfermedad mental. Entonces ya nomás imaginemos el contexto familiar, imaginemos el contexto laboral, si en el contexto laboral somos 40 personas, hay 10 que desarrollan enfermedad mental, o sea que estamos cerca, no es algo tan lejano a nuestra cotidianidad, a nuestra vida, ¿no? Realmente ahorita, pues poniendo el ejemplo ahorita pues, de la pandemia que ha desarrollado una afectación, yo personalmente diría que al 100% de la población le ha afectado la salud mental. No que el 100% tenga enfermedad mental, no, pero la salud mental le ha afectado. Lo que tú decías ahora, eh, el lugar de trabajo. Entonces resulta que donde comemos, dormimos, hacemos visitas, estamos con la familia, resulta que es el mismo espacio, ¿cierto? El solo hecho, cuando nosotros nos movilizábamos a nuestro lugar de trabajo, ¿cierto? Uno iba haciendo como una especie de Ana, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo organizo? ¿A qué horas salgo? ¿A qué horas vuelvo? Uno iba haciendo, ¿no? Ahora no lo haces, porque es que te levantas, te bañas y pasas a trabajar. Ese espacio no está, ¿sí? Igual cuando tú te devolvías de tu trabajo, como que uno decía, bueno, ¿qué me quedó pendiente? ¿Qué faltó? ¿Qué dejo para mañana? ¿Qué? Bueno, en fin, uno como que hacía una síntesis, ¿no? Ahora tampoco está, porque apagas el computador y pasas pues a cenar, ¿no? Eso afecta a la salud mental, por eso digo yo, todos nos vemos afectados. El solo hecho, esto es en el nivel laboral, ¿no? El solo hecho de lo que tú decías ahorita, los horarios, no sé, ya es normal hablar con el jefe o con los subalternos un domingo, un festivo, a las 10 de la noche, o sea, no hay horarios, el tiempo se relativizó eh, eh, de una manera especial, ¿no? Entonces ya no importa si es un domingo en la mañana, o sea, uno cuando hablaba con el jefe, los subalternos, ahora, no, ahora sí es normal, oiga, mire que nos conectemos, ¿qué tal cosa? Con los estudiantes, con los chicos, ¿no? Hablo de universidad, ¿no? También eso, mandan trabajos a las 8 de la noche, ¿no? ¿Cuándo es, verdad? Entonces, por ejemplo, ese nivel se afectó mucho, ¿no? El nivel relacional. Entonces, el solo hecho de usar mascarilla, ¿no? Solamente nos vemos el rostro cuando estamos a través de pantallas, pero ya no estamos cubiertos, ¿sí? Eso afecta el no poderte abrazar, el no poder tener un acercamiento con alguien que hace tiempo no ves.
eso afecta la distancia, cuando estuvimos confinados, el hecho Ujú. de no salir, estar en el mismo espacio, ¿sí? Tener que salir a hacer mercado y rápido y corra. O sea, todo eso, la parte económica de todas las personas, pues por supuesto que viven en el día a día. Entonces, yo realmente me atrevo a decir que el 100% de la población mundial se ha visto afectada en su salud mental por la pandemia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Que era pues como tu pregunta inicial, Alba. Bueno, de esto ha Sí. salido afortunadamente mucho material, mucho material. Siempre hablamos de que hay que mantener las rutinas. O sea, las rutinas es, pues, si estás en casa trabajando, bueno, igual puedes usar ropa cómoda, por supuesto, pero no quedarte en pijama, ¿cierto? Eh, Ujú. por ejemplo, tener las pausas activas. Tú en el trabajo te levantas, hablas, tomas un tinto, vuelves. Efectivamente, hacer tus pausas activas así sea en casa, ¿cierto? Mantener los horarios, se acabó el trabajo, cierras el computador y se acabó el trabajo, punto, ¿sí? Tú no te devuelves de la buseta al trabajo porque te faltó algo, bueno, a menos que sea algo especial, ¿no? Pero normalmente ya lo que fue lo mismo, ¿sí? A nivel de en casa, es importantísimo la actividad física, importantísimo, así sea poner un video de YouTube, así sea poner algún tutorial, hay muchos, hacer actividad física así sea en casa, saltar lazo, por ejemplo. ¿Sí? Hacer rumba, zumba, alguna cosa que no te implica un espacio externo, porque no todos contamos con un espacio externo para salir a hacer deporte. Entonces, hacerlo en la casa, se recomienda 150 minutos de actividad física a la semana. Si tú divides 150 minutos, te puede dar 5 días, media hora que saltes lazo, de que hagas rumba, no es algo extenuante y ayuda muchísimo, ¿sí? Media hora que tú Sí. lo hagas, es algo, ¿sí? Libera, Es, libera. exacto, es algo que se puede hacer, o sea, no estoy mandando pues a hacer hora y media que nadie la va a hacer, media hora de actividad física, ¿sí? La alimentación, por favor, si es a desayunar, siéntate a desayunar, es almorzar, siéntate a almorzar. No es con el libro al lado, la hoja para llenar al lado, con el computador prendido. No, esos espacios son necesarios para la cabeza, ¿sí? Y eso, en pandemia o no pandemia, se puede hacer, se debe hacer, ¿sí? Sí, La creo higiene del que nosotros sueño. tenemos unos hábitos, mal hábitos de Sí. tener todo este tipo de actividades en horarios que no son. Y esto ha contribuido mucho a que nuestra salud mental se altere y pueda llegar a tener una afectación ya de una enfermedad mental. El higiene de sueño, yo lo experimenté por algún tiempo y efectivamente afecta muchísimo en la Claro. concentración, en el genio, porque tú ya te sientes al otro día cansado, ya no respondes igual, te sientes alterado. Irritable. Entonces, Ujú. sí, irritable. Tenemos y recuerden que pueden escribirnos todas sus Ujú. respuestas, sus preguntas, perdón, en nuestro chat. Y acá tenemos una pregunta de Laura Jimena. Ella nos pregunta, ¿qué se puede hacer para ayudar a un familiar o un amigo que en estos momentos de pandemia sufre un tema de depresión por la cuarentena? Su cuadro ha empeorado. ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos nosotros contribuir para que este familiar pueda mejorar un poco en su situación de depresión? Ok. A ver, Laura, lo primero es que todos nos quitemos ese temor que tenemos a la enfermedad mental. Los temores están dados porque como no se ve, o sea, uno ve la fractura, uno ve la sangre, uno ve la herida, pero la enfermedad mental no se ve. Y caemos en el error todos de decirle a esa persona, oiga, pero hay otros peores, oiga, pero otros no tienen que comer. Oiga, pero ponga voluntad. Sí, a veces es nuestras sugerencias, puesto que desde nuestra área, pero es importante entender que el sufrimiento lo lleva a esa persona, ¿sí? Entonces, lo primero es ser supremamente amorosos, cálidos, ponernos en el lugar de esa persona, darle las gracias por contarnos de que está triste, decirle, bueno, te entiendo, gracias por contarme, vamos a pedir ayuda porque yo como familiar tuyo no estoy preparado
te escucho todo lo que quieras, pero cuando ya te sientes tan triste es mejor que un profesional te vea para que ese profesional nos diga si es grave o no es grave. Listo, simplemente esa parte. Bueno, entonces, el primer apoyo que podemos hacer es psicología. Psicología es una muy buena orientación. Psicología tiene la capacidad de decir, bueno, como que esta depresión requiere un poco de apoyo médico, de apoyo farmacológico, porque ya el individuo tiene las sustancias cerebrales muy bajas, eso se ve en los síntomas, y psicología remite al especialista en salud mental, que es el médico psiquiatra. Bueno, si ya es una situación muy de emergencia, que la persona incluso te manifieste que se quiere morir, que la vida no vale la pena, es necesario llamar a una de las líneas de emergencia de cada ciudad. En esos casos, si ellos hacen el apoyo respectivo. Bueno, pero sobre todo, vuelvo y digo, ser muy cálidos, entenderlo, decirle camina, vamos los dos y te ayudo, ¿sí? No entrar en ese juego de descalificar lo que el otro siente, porque pues, es que es lo que siente el otro, ¿sí? El otro puede estar haciendo un duelo porque se le perdió un esfero, pero es que era su esfero, ¿sí? Yo no haría el duelo por un esfero, pero para ese individuo era importante. Entonces, nunca descalifiquemos los síntomas del otro. Llevémoslo al profesional, que es quien nos dice, mira, no te afanes, es un duelo normal, listo. O nos dice, no, mira, definitivamente mejor, vámonos para el otro médico. Creería yo que es eso. No sé si resuelvo tu pregunta, Laura. Sí, yo creo que es supremamente importante lo que tú mencionas y se evidencia mucho que la gente también le tiene un poco de temor a comentar este tipo de afectaciones por el que dirá. Y muchas veces es porque la respuesta es esa, pero usted lo tiene todo, pero usted tiene tal cosa, ah, mire esta persona que no tiene, mire esta persona, tanta gente sufriendo y entonces usted se va a poner en esas, entonces es una situación que es Sí. algo que como personas manejamos diferente. Además, la predisposición, y tú hablabas un poco, y si nos puedes ampliar un poco de la predisposición genética, esto también influye. No todas las personas No. llegamos a las mismas condiciones porque nuestro cuerpo y nuestra genética no está tan predispuesto como otras personas que sí pueden desencadenar mucho más fácil ese tipo de enfermedades. Cuéntanos de pronto un poco más cómo es esto de la predisposición genética. Fíjate que esto ocurre en todas las enfermedades. Mira, no todas las personas hacen hipertensión, a pesar de que no es que la tensión es de viejitos. No, hay personas adultas mayores que nunca hacen hipertensión. Hay personas adultas mayores que nunca hacen diabetes, diabetes 2. Hay personas que nunca hacen Alzheimer. ¿Sí? Uh Entonces -huh. realmente la enfermedad mental es igual, hay una condición genética. De hecho, desde que nacemos empezamos a envejecer, eso es una realidad, ¿sí? O sea, uno no es que envejezca a los 70 años, no, 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 no. Desde que nacemos las células empiezan a deteriorarse, o sea, nosotros estamos en proceso de envejecimiento desde el momento en que nacemos y por eso tenemos que cuidarnos, ¿sí? Ahora, genéticamente hay unas células que están programadas para envejecer antes de tiempo. Entonces ahí es cuando aparecen todas esas enfermedades que se van manifestando quizá un poco más en la adultez que en la juventud. Sin embargo, hay enfermedades, hay órganos que envejecen más rápido, llamémoslo así, desde la juventud, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la enfermedad mental. Hay personas que tienen una alteración biológica que les facilita, por ejemplo, una disminución de la serotonina o que los receptores donde llega la serotonina no sean tan sensibles, por llamarlo así, o que haya poca serotonina o que el receptor no haya salido bueno. Entonces ahí es cuando aparecen enfermedades como depresión y ansiedad, que incluso en niños es ahora muy común verlos. Depresión, ansiedad, bueno, ya viene el riesgo suicida, demás cosas pues un poco más complejas, ¿no? Eh, Hay otras afectaciones un poco más severas a nivel de otras sustancias, la dopamina, entonces ya hacen cuadros psicóticos, antiestresores graves. Y bueno, un ejemplo muy de ahorita es que en la pandemia a todos nos ha afectado la salud mental. Pero no todo el mundo ha hecho depresión, unos han hecho depresión, otros han hecho psicosis, otros han hecho ansiedades, y uno como que el organismo sale por el lado más débil, ¿no? Sumado, por supuesto, a que si no hay adecuadas estrategias de afrontamiento y la persona no ha tenido hábitos, pues obviamente la enfermedad se va a disparar y se va a presentar pues en toda su dimensión.
Sí, importante esto que mencionabas ahorita de no, de cómo enfrentar las situaciones. Entonces hay situaciones que son complejas en la vida, tenemos muchas situaciones que pueden generar complicaciones en nuestra vida, que hacen cambios abruptos en nuestra vida. ¿Cómo poder enfrentar esas situaciones? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida del trabajo, una dificultad económica importante, cómo pudiéramos afrontar y mejorar cómo respondemos a estas situaciones para que no generemos una enfermedad mental. Fíjate que existe toda la teoría de la inteligencia emocional, ¿no? Y la Uh -huh, inteligencia emocional es una inteligencia, como muchas que hay, ¿no? Que debemos desarrollar. Lo primero es primero es entender que las emociones son normales. O sea, ante una frustración, ante un fracaso, pues hay tristeza y es normal, es esperado y eso debemos sentir. Ante una situación incierta, pues vamos a sentir ansiedad. Ante una situación que nos genera impotencia, que no podemos, nos genera rabia, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender que las emociones son normales, no solo la alegría, porque la gente dice, no, la alegría, qué dicha. No, de hecho, la alegría extrema es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad también. Entonces, primero es entender que las emociones son normales. Segundo, saber que expresarlas también es normal, es de seres humanos, es de hombres, mujeres, niños, de todo. Perfecto. Tercero, saber la decir, bueno, yo ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué siento como una opresión en el pecho? Porque siento como sudor, como temblor, como que no me hallo, bueno, ¿qué me tiene ansioso? Listo, entonces, bueno, debe ser que tengo dudas si me renuevan el contrato, tengo dudas si pasé el examen, tengo dudas si tengo coronavirus. Bueno, ok, entonces ya yo entiendo que hay una duda, listo. Bueno, resolvamos la duda, ¿sí? Busquemos cómo resolverla, ¿sí? Si tengo o no coronavirus, bueno, pues si se puede, se hace la prueba, y hay dos opciones, o si lo tienes o no lo tienes, y hay que tomar decisiones frente a, ¿sí? Entonces, cuando hemos entendido las emociones, reconocido, tenemos que buscar el origen de esa emoción. Detrás de toda emoción hay un pensamiento. Si yo pienso que soy eh, la persona que como más de malas en la vida, que está salada por todo, que todo le va mal, pues obviamente, ¿qué emoción voy a tener? No es tristeza, desmotivación. Entonces hay que buscar el pensamiento y trabajar sobre ese pensamiento y ver qué tan real es. Oiga, si soy salada en la vida, ¿realmente soy la más salada? ¿O es que ahorita algo no me salió mal? Algo, ¿sí? Entonces, uh cuando -huh. reconocemos la emoción, el pensamiento que hay detrás, podemos analizarlo y eso nos va a permitir tomar decisiones, resolver situaciones. ¿M? Y enfrentar, porque pues la vida se compone de pérdidas, ganancias, incertidumbres y demás. Sí, yo creo que a veces eso es lo que no hacemos y es enfrentar esas situaciones. Debemos aprender a reconocerlas y cómo podemos contribuir a solucionarlas. Y también dejar de generalizar. También he escuchado mucho, yo sí soy de malas, a mí todo me pasa. Y no es que sea de malas y que todo le pasan situaciones como a todo el mundo. Si nos ponemos y hacemos una encuesta a cuántas personas le ha pasado, inclusive lo mismo que nos ha pasado a nosotros, pues van a salir mil y una historia y algunas mucho más graves de la que nosotros creemos que es grave. Vayas. Entonces, bueno, Sí, porque es que a muy veces tenemos chévere. la, sí, a veces tenemos la tendencia a polarizar, ¿no? Todo es malo, todo es terrible. Oye, si todo es malo y todo es terrible, no, el universo es un equilibrio. O sea, si existe el negro es porque también hay blanco. O sea, si todo fuera malo, ¿usted cómo se da cuenta que es cierto? Sí, exacto. Tenemos otra pregunta. Recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat. Y tenemos una pregunta de Mayra. Nos dice, ¿cómo ves el manejo con medicamentos de la depresión y la ansiedad? No te entendí. ¿Cómo es el manejo de medicamentos para qué? Para tratar la depresión y la ansiedad. Ok, ok. A ver, Omaira, la depresión y la ansiedad, si bien, como te decía ahorita,
son respuestas emocionales normales, la ansiedad ante la incertidumbre, la tristeza ante una pérdida. Cuando pierdes algo, pues sientes tristeza, cuando no sabes qué va a ocurrir, sientes miedo. Entonces la depresión, digamos, la tristeza y la ansiedad son normales. Pero cuando ya hablamos de un trastorno depresivo en el que no es solo tristeza, sino que acompaña otra serie de síntomas como alteración del apetito, alteración del sueño, alteración del pensamiento, alteración de la motivación, alteración del deseo de hacer cosas, pensamientos negativos y demás, ya hablamos de un trastorno depresivo. ¿Sí? Dentro de los trastornos depresivos hay una gama, bueno, hay muchas, digamos, hay muchísimos subtipos, pues te hablo de lo global. Cuando hay un trastorno depresivo, necesariamente requiere apoyo farmacológico, ¿sí? Obviamente acompañado de un apoyo psicoterapéutico que le permita al individuo ir modificando y redefiniendo un poco las cogniciones negativas. Pero si tú tienes un paciente incluso deprimido, al principio toca medicamento porque por más que tú trates de motivarlo y decirle que piense distinto, no lo va a hacer, está bloqueado. Es una condición claramente biológica y requiere manejo farmacológico. Igual que los trastornos de ansiedad. Vuelvo y digo, la ansiedad solita puede ser normal, de hecho nos protege, ¿no? Si uno sintiera ansiedad para cruzar una calle, pues uno no mira y la cruza. Entonces realmente la ansiedad la necesitamos, pero cuando esa ansiedad se acompaña de taquicardia, presión en el pecho, sensación de náuseas, mareo, insomnio, tensión muscular y demás, hablamos de un trastorno de ansiedad. Y ese trastorno como tal es una condición patológica, médica y requiere apoyo farmacológico. Bueno, entonces es como si hablamos de una hipertensión arterial, pues necesita manejo farmacológico y aparte de eso comer sin sal. Entonces, en las enfermedades mentales se requiere el manejo farmacológico y apoyo psicoterapéutico, ¿no? Eso, Mayra, espero no te responda. Y complementando un poco también es esa mala costumbre que tenemos de ante sentir una tristeza, ante sentir ciertas cosas, empezar a decir, estoy deprimido, estoy empezando en depresión y demás. No, no es que tengas un proceso de depresión, es que estás sintiendo algo que es normal y todos en la vida seguramente una o muchas veces nos hemos sentido tristes, hemos entrado en conflicto, hemos tenido situaciones que nos han llevado al límite y no significa que nosotros tengamos un trastorno de depresión ni alguna alteración que ya se catalogue como una enfermedad y que genere los síntomas y los signos y síntomas que la doctora nos mencionaba. Entonces es importante aprender también a separar eso cuando se convierte en una enfermedad diagnosticada y cuando son sentimientos normales que tenemos las personas ante una situación. Es normal sentirnos ante una pérdida triste, es normal sentirnos ante una dificultad económica desesperados, que no hay solución, no hay salida, pero ya es diferente empezar a tener ya un trastorno definido. Y teniendo en cuenta esto, quisiera ver unos tips, así que tú nos digas para cerrar un poco unos tips. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tips podemos implementar en nuestra vida? Ya hablamos un poco de tener horarios, de generar rutinas, de hacer ejercicio, de eso, pero ¿qué tips podemos empezar a implementar cuando empezamos a tener estos síntomas y que no se han desencadenado aún en una enfermedad, pero empezamos a sentir tristeza por algo, una situación? ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar que lleguemos ya a una patología diagnosticada? Bueno, también es importante tener nosotros como un punto, llamémoslo así, de un punto de referencia, ¿sí? Cuando estamos tristes, como tú muy bien lo dices, Alba, la tristeza es parte de la vida. Es como decir, ay, sí es cierto, alguien que está enamorado está feliz y eso no lo ve malo, pues está feliz y tiene toda la razón de estar feliz. Alguien en un duelo pues está triste y tiene toda la razón de estar triste. O sea, realmente es lograr entender que es normal, pero ahí es cuando vienen nuestros puntos de referencia, ¿sí? Si ya esa felicidad es extrema y empieza a regalar todas las cosas de la casa y empieza a salir en la noche y empieza a tener conductas de riesgo, pues bueno, esa felicidad pasó ya del límite. Entonces es importante cuando tú dices cómo reconocer
es entender hasta dónde hay unos límites, ¿no? Hasta dónde la tristeza es normal. Cuando hablamos de una tristeza de más de 2 semanas, ya no es normal, ¿sí? Cuando hablamos de una alegría que realmente no es proporcional al estímulo, ¿cierto? Que ya hay conductas de riesgo porque estoy muy alegre y me siento muy fuerte, ya no es normal, ¿sí? Cuando ya tengo un miedo tan grande que efectivamente no salgo a la calle porque siento que algo me va a pasar, se me va a pegar el virus, y ya cuando yo lo hacía normalmente. Entonces, cuando vemos que hay, digamos, respecto a nuestro patrón de comportamiento previo, vemos que es desproporcionado el síntoma, tenemos que acudir, ¿no? Tenemos que acudir. Es importante a veces incluso que sobre, ¿sí? Y no que falte, como dice por ahí, pues el refrán, ¿no? Entonces, es mejor acudir, vuelvo y digo, los profesionales en psicología son muy juiciosos en reconocer está dentro del rango de la normalidad y simplemente necesitas un apoyo, necesitas ser escuchado. De hecho, cuando uno conversa con el otro, uno mismo se escucha y uno mismo analiza y uno mismo termina sacando las conclusiones que no se las saca el profesional. Nosotros no le decimos al otro qué hacer. El mismo individuo al escucharse va sacando sus propias conclusiones y va tomando decisiones. Entonces, acudir a psicología me parece que es un proceso muy sano. Y ya el profesional dirá, bueno, no, si es una condición médica, te mando para el especialista, ¿no? Entonces me parece que ante la duda, bueno, busquemos un psicólogo que nos ayude cuando veamos que esto se sale un poco de, digamos, del parámetro de normalidad. Bueno, Excelente, yo creo que siempre es hablar, buscar ayuda y como mencionábamos al inicio, hay un tabú alrededor de esto, hay unos prejuicios. ¿Cómo pudiéramos tratar de romper estos prejuicios? Creo que todas las personas podemos siempre contribuir a que las cosas sean mejor y todas las acciones que tengamos van a alimentar mucho un gran resultado. ¿Qué podemos hacer desde lo individual para poder romper estos prejuicios? ¿Por qué primero existen los prejuicios? ¿Por qué crees que existen estos prejuicios? ¿Y cómo pudiéramos nosotros poder romper con ellos? fíjate, Alba, que la historia bueno, el concepto de salud mental es un concepto nuevo, porque antes solo se manejaba el concepto de enfermedad mental. Y fíjate que en la historia del concepto de la enfermedad mental es una historia interesantísima porque es que basado en la interpretación mágica, entonces eran las brujas, eran los hechizos, eran las personas que tenían algún tipo de condición maligna, ¿cierto? Esto obedece a que lo que les decía ahorita, el síntoma no se ve, tú no ves, tú no sientes la fiebre que sientes la persona caliente, tú no le ves los ojos rojos, no, simplemente se manifiesta en un comportamiento extraño. Entonces la persona decide irse a la oficina en caballo, se persona a la oficina en caballo, una ciudad como que, sí, entonces el comportamiento cambia. Entonces ese cambio de comportamiento ha dado pie para múltiples explicaciones mágicas, místicas, y bueno, todas también muy válidas porque hace parte de nuestra historia, eso es bien, es muy lindo leer sobre la historia de la enfermedad mental, ¿m? Pero aún al día de hoy, de hecho, antiguamente los hospitales mentales quedaban a las afueras, ¿no? A las afueras, lejos, lejos. De hecho, los hospitales clásicos, lo que pasa es que las ciudades se han extendido y los han abrazado, pero eso quedaba muy lejos porque la enfermedad mental era contagiosa. Entonces a uno le pegaba la locura del otro. Bueno, pues, obviamente no lo es así, pero era parte de esas creencias, ¿no? Entonces aún conservan ciertas, digamos, ciertos visos de esas interpretaciones, ¿no? Todavía se considera que es un trabajo, es una brujería, es una... Y bueno, realmente, digamos, las interpretaciones, las creencias son muy válidas, uno tiene que respetar la cultura y lo que piensan los individuos, pero no podemos desconocer que realmente el miedo a que se pierde el control. O sea, si yo tengo una herida, pues me la mando a suturar y la herida cierra punto, tengo el control de la herida. Si me fracturo un brazo, pues nada, voy a que me lo enyesen y ya tengo el control de la fractura. Pero cuando hablamos de la locura, ¿cierto? La locura es precisamente la pérdida del control. La persona hace cosas totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces, el ser humano le tiene miedo a la locura, como le tiene miedo a la muerte.
La muerte no la controla, la locura tampoco. Entonces, cuando se habla de enfermedad mental, se cree que es locura. Y ya, y meten en la misma bolsa todo. Y claro, hay trastornos psicóticos o locura, pero es solamente un aspecto pequeño, existen otras más condiciones. Entonces, ese es como el temor, ¿no? El temor es que se habla de enfermedad mental y se hace el símil a locura. Y la locura da miedo. Sin embargo, yo les puedo decir, la locura a veces es más fácil de tratar y más rápido que una depresión. Porque la persona con locura la llevan al hospital y en 15 días salió y está perfecta. Bueno, que no siga tratamiento es otra cosa, ¿no? Pero sale perfecta. Pero en cambio la persona con ansiedad, la persona con alcoholismo, eso duran años y años y no consultan, se acostumbran. Entonces, finalmente, cuando hablamos de enfermedades, entre comillas, menos complicadas, terminan siendo más largas y generando más sufrimiento. Un paciente psicótico, tú en 15 días lo sacas. Entonces, es curioso eso, ¿no? Entonces, el llamado es a que enfermedad mental no lo cura. Enfermedad mental son trastornos como hipertensión, diabetes y demás. Es una condición médica que tiene un tratamiento y una recomendación. Es así de práctico. ¿Mm? Tenemos que aprender a normalizar eso que teníamos como anormal antes. Y lo que tú mencionabas de que uno de cada cuatro personas pueden tener algún tipo de enfermedad mental en su vida, pues normaliza mucho más cualquiera de las personas. Si en la casa somos cinco, uno y medio va a Uno va tener a o desarrollar uno enfermedad va a mental. desarrollar Ok, enfermedad mental. Es probable, ok. no quiere Sí. decir que en la casa No, no, entonces no, todos no. empezamos a Porque, mirar cuál es el a que ver, está ¿cuál es? enfermo aquí. ¿A quién le tocó? ¿Cuál es el de la casa? No, pero es probable que alguno de nosotros llegamos a tener algún tipo de enfermedad. Y lo que tú dices es, acá nos hacen un comentario de Cibate, yo soy de Cibate, y en Cibate hay muchos centros Sí, de claro. reclusión en donde Uy, eso tenían es lo una que decíamos historia. los loquitos. Sí, la Y lo historia que de Cibaté es una cosa especial y están muy organizados. Ujú. Y es eso, Pregunta. que teníamos el hospital más grande psiquiátrico queda a las afueras de Cibaté, alejado, es un tema de tabú, decir que tú eras de Ujú. Cibaté muchas veces era donde los locos y demás, y me pasó bastantes veces. Entonces, es un tema que debemos empezar a normalizar. Así como se puede enfermar tu corazón, se puede enfermar tu pierna, tu tobillo, tu brazo, se puede enfermar tu cerebro. Entonces es Sí, algo señor. totalmente normal y yo conozco personas que han tenido trastornos y han tenido situaciones que de comportamiento, de pensamientos que no son normales y han esperado muchos años para acudir a un especialista. Y eso también Ujú. genera que su calidad de vida pues no sea la Claro. mejor porque tienen una serie de situaciones, pensamientos, comportamientos que hacen un deterioro de su calidad de vida en vez de buscar a tiempo esa ayuda que se puede controlar, se puede generar y puede mejorar su calidad de vida, su comportamiento, sus pensamientos y sus relaciones. Entonces, todos invitados que si tienen en cualquier momento. Como decía la doctora Carolina, podemos empezar y el paso es empecemos por psicología. Si ir al psicólogo no es sinónimo de estoy loco, de nada, nada, es No. normal. Ir al psicólogo es normal, como ir al médico general, como ir al odontólogo, como ir a cualquier otro Sí. profesional. Ujú. Es Y el normal. Tenemos psicólogo, otra pregunta. ok, Sí, ok. adelante. Y el Dinos sobre psicólogo el no es el que psicólogo. resuelve nuestros problemas, porque a veces dicen, yo que voy a ir a que allá me resuelvan mis problemas. No, el psicólogo no le resuelve sus problemas. El psicólogo lo orienta para que usted lo resuelva. Lo dirige para que usted lo resuelva, pero no es que se lo resuelva. Qué tal los psicólogos resolviendo problemas? No, no podrían. Exacto. Y muchas veces también dicen que voy a ir de una persona, quién sabe cuántos problemas más tendrá que yo, pero es el profesional que puede orientar y puede dar las pautas de por dónde puede ir, qué hacer, leer libros, qué actividades hacer, cómo orientarnos porque a veces necesitamos orientación para tantas cosas en la vida que también tenemos que a veces tener orientación para eso. Tenemos otras dos preguntas y ya vamos cerrando que se nos va acabando un poco el tiempo y nos preguntan si hay algún tipo de estadística o cifra sobre automedicación
para el tratamiento de enfermedades mentales. ¿Qué tan común es ese tema? Y yo sí he escuchado varias veces de que tómese tal, como en todas las enfermedades, tómese En tal todas. cosa, que eso es bendito, que no sé qué y demás. ¿Tenemos cifras? ¿Qué tan común es esto? Mira, realmente un estudio que diga estadística no hay, realmente no hay, precisamente porque el que se automedica, pues realmente no sabemos cómo le va. Muchos consultan porque no les fue bien o porque incluso les fue mal. Pero el 100% de la población que se automedica realmente es muy difícil conocerlo, no hay estudios. Realmente lo que sí se sabe es que la automedicación para problemas de sueño es altísima, Sí. altísima. Realmente van a la droguería, allí no tienen la prudencia que debieran tener y van dando uno u otro medicamento cuando los trastornos de sueño requieren una valoración necesariamente por un médico, necesariamente, porque las causas de los problemas de sueño realmente el 90% obedecen a cuadros depresivos, a síntomas ansiosos y otras patologías. Trastornos de sueño primarios son muy raros. Y cada subtipo de problema de sueño, según su origen, tiene un tratamiento distinto. Y entonces, desafortunadamente, generalizando y dicen, esto es para el sueño. Y van mandando para todo el mundo sin importar la edad, sin importar las comorbilidades, sin importar el origen del de sueño y van mandando. Entonces, en eso realmente sí hay muchísima automedicación, muchísima. Mm, en otros trastornos, bueno, para antidepresivos y demás. Entonces, para responder ya, estadísticas no hay, pero es un escenario muy frecuente, mucho, mucho. Sí, lo que tú mencionas es súper importante y por eso nosotros desde Te Escucho no recomendamos la autoprescripción, que ya habíamos dicho en algunas veces que es automedicación y autoprescripción, automedicación responsable, todos los medicamentos de venta libre para tratar síntomas que son leves, que se tratan porque no todos colapsar el servicio de salud porque nos duele la pierna, la cabeza, cosas que son muy leves y que sí pueden tratarse con medicamentos de venta libre, a la autoprescripción, que es prescribirse uno un medicamento que requiere ser valorado por un profesional. No sabemos qué más allá hay, porque el problema de sueño puedes tener, tienen que hacerte exámenes, revisar, hay muchos factores que podrían generar y tu organismo, al igual como las personas, no a todos les da algún tipo de enfermedad mental, no a todos les sirve el mismo medicamento, porque somos No, diferentes, tenemos comorbilidades, el peso, la edad, nuestras otras enfermedades y demás, todo es diferente. Igual recuerden que en Te Escucho Medicamentos pueden escribir preguntas sobre medicamentos, no consultar prescripción, porque en Te Escucho no, Medicamentos no prescribimos, pero no sí podemos prescribimos. orientar sobre el uso de los medicamentos que ustedes ya tienen prescritos, sobre cómo consumirlo, a qué horas, qué recomendaciones, cuáles medicamentos pueden tener interacción y podrían dificultar un poco la acción de ellos en el organismo. Y tenemos una última pregunta y de lo que veníamos hablando. ¿Cómo hacemos para normalizar el tema de ir al psicólogo y al psiquiatra? ¿Cómo enseñarle de manera práctica a la gente? Los hombres, por ejemplo, se suicidan más que las mujeres, pero ven mal pedir ayuda en este tema. Ok, realmente, bueno, aquí son varias cosas. La primera, estamos en una cultura, por supuesto, que enfermedad mental se considera como signo de debilidad, ¿no? Entonces el hombre prefiere beber, alcoholizarse, y ya uno sabe que detrás de un hombre alcohólico hay un cuadro ansioso depresivo, eso es un hecho, pero pues es más la cultura machista, ¿no? Y bueno, todos los prejuicios que hay, ¿no? Hay uno que no hablamos, Alba, que es muy importante nombrar, y voy a tomar el paréntesis, y es la dependencia que generan los medicamentos. Todo el mundo piensa que los medicamentos de psiquiatría generan dependencia. Empático ver como pacientes adictos a mil cosas. Le preguntan a uno, ¿pero eso me va a generar dependencia? Me dice, pero por Dios, después de todo lo que de todo lo que has comido y de todo lo que eres dependiente, eso es lo que menos, si es que así fuera, ¿no? Pero esa es la pregunta y el miedo, y es importante aclarar que los medicamentos en psiquiatría no generan dependencia.
No es lo mismo que preguntar que si la insulina genera dependencia o que si la acetaminofén genera dependencia. No generan dependencia. Otra cosa es que el individuo lo siga consumiendo porque ve un efecto benéfico y no haya un parte de un médico. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Hay personas que toman Dolex todos los días, como si fuera Ujú. pan, todos los días. No es que tengan dependencia química, pero ya haciendo les va a doler. Entonces, ocurre con cualquier medicamento, no con los de psiquiatría. Hay una familia especial, particular, que sí manejamos nosotros, que es una familia muy especial de medicamentos que de hecho requieren unos formatos especiales, no se pueden formular así, no los venden abiertamente y que todos los médicos siempre le decimos al paciente, te lo formulo por 10 días mientras vienes, te lo formulo por 30 días de esta manera. Somos muy claros en decirle al paciente y explicarle para qué lo necesitamos y tenemos muy claro que son tiempos, ¿sí? Entonces, realmente, ese mito de la dependencia es importante que quede muy claro, no hay dependencias, no las hay. Bueno, y perdóname, Alba, entonces volviendo a la pregunta, ¿cómo hacer? Yo creería que una estrategia que nos puede servir mucho es empezar por nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos por nosotros mismos, es una forma de ser coherentes y resonantes con lo que hacemos. Las palabras tienen, nosotros llamamos los psiquiatras que tienen resonancia, tienen eco. Cuando tú estás convencido de algo, tus palabras resuenan, hacen eco. Entonces, cuando nosotros empezamos con nosotros mismos, por ejemplo, de ir a que nos diga que estamos muy bien, podemos decirle al otro, oiga, mire, es muy chévere ir al psicólogo, mire, es muy, muy bacano, pues, que a uno lo escuchen, es muy chévere que a uno le digan, oiga, no está enfermo, ¿sí? Pero ya lo hemos vivido y cuando nosotros lo vivimos, nuestras palabras resuenan. Y esa es una forma de invitar al otro. Cuando el otro va a sentir lo mismo y sus palabras van a resonar y va a invitar a otro. Entonces yo creería que una forma, de alguna manera, para empezar, más allá de decirle, oiga, va al psicólogo, es, oiga, vamos al psicólogo, saquemos cita, Ujú. yo también voy. Es mostrar que también nosotros necesitamos ser escuchados, ¿no? Creería que es una estrategia más coherente que mandar al otro y no ir nosotros, ¿no? Hombre, vamos ambos. Bueno. Sí, y que seguramente nosotros también necesitamos para muchas cosas de nuestra vida, algunas que están presentes en este momento, otras que dejamos atrás y no le hemos puesto cuidado, pero ahí siguen estando. Entonces hay que también, creo que todos, Impactante. y es sano para todos ir al psicólogo, tratar, sacar todas esas Claro. cosas, contar lo que nos pasó, lo que nos está pasando y poder Mm, sacar y normalizarlo, o sea, es algo normal, no tiene que ser un tabú. El mito de la dependencia de no, medicamentos no. también es súper importante y que si me tomo este medicamento entonces voy a tener, empezar a tener ciertas alteraciones adicionales a las que estoy teniendo. No, los medicamentos cumplen su función, por supuesto, prescritos y diagnosticados por un profesional cuando se requiere. No se requiere para todo medicamento. Hay situaciones que se pueden manejar muy bien con ayuda del psicólogo que no requiere llevar a un tratamiento farmacológico, pero cuando ya se requiere es importante que lo tomemos, porque así como en la hipertensión no somos adherentes a los tratamientos, no nos lo tomamos a horas y entonces vemos que nuestra calidad de vida se va alterando un Va poco. deteriorando. Sí. Finalmente, ¿qué mensaje pudiéramos darle en esto? Ya vamos terminando y quiero terminar con este maravilloso live en donde hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo la diferencia de enfermedad mental, salud mental, tips para mantener nuestra salud mental y no llegar a complicarnos en una enfermedad. ¿Qué le quieres decir o qué mensaje le quieres dar a aquellas personas que en este momento o tienen una alteración en su salud mental o una enfermedad mental ya diagnosticada? Bueno, lo primero es que, bueno, somos seres humanos y como seres humanos tenemos muchas debilidades y que tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer
que no somos de hierro, claro, estamos en un camino que nos lleva a la perfección, pero dentro de esa perfección está reconocer esas situaciones que nos afectan y que por supuesto pueden afectar a otros, ¿sí? Que esas situaciones en las que no nos sentimos bien, a gusto con nosotros, nos sentimos como con las emociones afectadas, que nos sentimos como en una tormenta pues de emociones, que consultemos, consultemos. Realmente, tú lo decías, Alba, es como ir al odontólogo. Al odontólogo vamos todos, así sea para una limpieza, una higiene oral. Hombre, vayamos al psicólogo para una higiene mental. Eso está bien. Una higiene mental es ir y contar cómo estuvimos y ya. Creería yo que, pues vuelvo y digo, como seres humanos, tenemos vulnerabilidades y que así como vamos al odontólogo, al médico general, nos tomamos exámenes de colesterol, triglicéridos y demás, vamos también al psicólogo, ¿no? Es una invitación para no solamente fortalecer la salud mental, sino prevenir la enfermedad mental, ¿no? Más en estos tiempos tan complicados, donde hay incertidumbre, donde hay dolor, donde hay miedo, es cuando más debemos pedir ayuda. Listo, muchísimas gracias, doctora Carolina. Hoy estuvimos en un maravilloso live. Espero que les haya gustado mucho a todos ustedes y que hayan aprendido al igual que yo lo he hecho. Nos vemos en un próximo live. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Chao.